Pues sí, la muerte es una cosa seria, sobre todo para los que seguimos las enseñanzas del Dr. Grabovoi, tan seria que pensamos que en realidad no debería existir. No somos los únicos. Un proyecto científico realizado en el año 2015 hablaba ya de la muerte, porque es posible evitar el deterioro físico y la enfermedad y vivir eternamente en este cuerpo. Sí, la materia importa. Contrariamente a lo que podríamos creer, las personas que más resistencias a esta idea me he podido encontrar son las más espirituales o que estudian metafísica, porque creen en la eternidad del alma y que la evolución del hombre debe ser más allá de la materia y denostar la posibilidad de trascender e iluminarse sin dejar atrás la materia no entra en sus conceptos. Pero esto es un error, porque si la materia fuera desechable, el Creador no nos habría hecho de materia. Si la materia no fuera importante, no tendríamos un cuerpo de materia. Pero además, yo que he vivido recientemente una pérdida importante y llevo años trabajando con las secuencias Grabovoi, realmente creo que la muerte es una inutilidad, como dice Grabovoi, y que no solo no nos ayuda a avanzar y evolucionar más, sino que, por el contrario, nos impide hacer una evolución rápida. Crecemos en conciencia durante nuestra vida. En el momento que de repente ya somos lo suficientemente mayores y maduros para entender y tener conciencia de nosotros mismos, empezamos a evolucionar, algunos, no todos, hacia algo más, a algo mayor. Y entonces evolucionamos, crecemos en conciencia, enfermamos y nos morimos. Y entramos de nuevo en la rueda de la reencarnación. Y en esa rueda vuelvo a nacer, tengo otra vez que crecer y madurar lo suficiente para tener conciencia de mí mismo y querer evolucionar en conciencia. Y comienzo a evolucionar en conciencia y llega un día en que llego al punto de conciencia que tenía justo antes de morirme en la vida anterior. Y es a partir de ahí que empiezo a realmente evolucionar. Por lo tanto, he perdido una vida entera, 30, 40, 50 años, llegando al punto donde me quedé en la vida anterior. Y entonces es cuando empiezo realmente a crecer. Si no muriera, yo seguiría evolucionando eternamente, que es lo que nos dice Grabovoi. Y no solo yo, sino todo el planeta. Porque la evolución no es de un individuo solo, sino que la evolución es común. Así que por eso me gusta Grabovoi y su visión de la muerte. Si no muriéramos, evolucionaríamos mucho más rápido y el mundo sería un lugar mejor. Tal vez lo sería ya. Eso sin contar el sufrimiento que nos ahorraríamos y que, seamos sinceros, no es la mejor forma de evolucionar, ya que desde la alegría y el amor la evolución es mucho más rápida y más placentera. Pero nos han vendido el cuento de que para crecer en conciencia, evolucionar como seres, tenemos que sufrir y yo siento que no es necesario. El sufrimiento solo trae más sufrimiento. Es mi punto de vista. En fin, ojalá lleguemos pronto a abrir la brecha necesaria en la conciencia colectiva para desterrar de verdad y para siempre la muerte de nuestro paradigma y también la enfermedad, por supuesto, de todas nuestras creencias y poder desarrollarnos en plenitud como realmente podemos hacer y para lo que fuimos creados, aquí y ahora. Somos creadores poderosos y no necesitamos enfermar, sufrir y morir una y otra vez para descubrirlo. Te dejo la secuencia que Grabovoi nos da, que es prohibición de la muerte. Espero que la aproveches. Un beso. Nos vemos pronto. Chao.